¿Qué tal, coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Jerry Monedas, aquí en YouTube. Y vamos a hablar de estas cuatro monedas conmemorativas al evento deportivo de balompié a nivel global que nos han preguntado cuál es su valor o cuál puede ser su valor para que ustedes compren las monedas en este mes de agosto, el día de hoy que sale esta moneda, agosto del 2026. Vamos a hablar de ello, de cada una de estas monedas. Y pues también invitarlos a que, bueno, si ustedes son creadores o quieren empezar a crear contenido, un buen iPhone 17 Pro o Pro Max les puede ayudar. Es una buena inversión, no lo vean como un objeto que sale muy caro, no, la verdad es que salen muy buenos. Y por otro lado, les comento que por ahí les van a estar apareciendo, dependiendo de dónde estén viendo este video. Por ejemplo, si lo ven en la computadora, nada más muevan el mouse y les van a aparecer productos. Si lo están viendo en la pantalla, en un Smart TV, les van a estar apareciendo códigos QR de productos que les pueden ayudar en su día a día en relación a las monedas, como cápsulas protectoras, como a lo mejor un álbum coleccionador o como, se me fue el nombre, lupas. Entonces, dicho esto, vamos a hablar de estas cuatro monedas conmemorativas al evento deportivo de balompié a nivel global, que se celebró en México, Canadá y Estados Unidos. Son monedas que, por increíblemente que parezca que ya terminó este evento, todavía la gente las sigue buscando. ¿Por qué? Porque sí, están bonitas. La verdad es que están muy bonitas estas monedas. A mí me falta esta es la de Monterrey. Ya tengo Ciudad de México, ya tengo por acá Guadalajara y ya tengo la de México en general. Su valor de estas monedas es de 20 pesos, como pueden ver por aquí, como puedes ver por acá, aquí abajito. Es de 20 pesos, son de circulación actual, son del cono monetario actual. Ahora, sí, son conmemorativas y como casi todas, si no es que todas las monedas mexicanas conmemorativas, pues hay gente que las vende, hay gente que las acapara, hay gente que las acapara y las vende en tiendas numismáticas. Pero la realidad es que estas monedas, por lo que ustedes están aquí, es que solamente valen 20 pesos. Yo sé que muchos de ustedes han ido a los bancos, sé que muchos de ustedes han tratado de conseguirlas y no lo logran porque no hay en los bancos. Pero, por ejemplo, ya hay gente que se las están dando en el cambio. A mí ya me dieron algunas, pero ya las tengo repetidas. A mí la que me interesa es esta de Monterrey. Entonces, hay oficinas, métanse a la página oficial de Banco de México y busquen las oficinas regionales de Banco de México o de la ventanilla de Banco de México. Aquí en Ciudad de México van a la calle de Gante y ahí van a encontrar una ventanilla en donde llevan su billetito o, mejor dicho, dependiendo de cuántas quieran, pueden canjearlas nada más. No, pues que yo nomás quiero cuatro, bueno, pues ahí está, tu paquetito de cuatro, dame 80 pesos. No las estás comprando, las estás canjeando. Porque si son cuatro monedas de 20 pesos, es un total de 80 pesos. Entonces tú das un billete y hasta te van a dar cambio. Pero, pues sí, no pierdan la esperanza porque estas monedas solamente valen 20 pesos. Solamente valen 20 pesos. A lo mucho y ya exagerando, podría ser que valieran 50 pesos. Cada una tiene aproximadamente 20, no aproximadamente, tiene 25 millones de piezas acuñadas. ¿Cuántas están en circulación en este momento? Se desconoce porque, pues sí, muchas numismáticas acapararon esas monedas y las están vendiendo no solamente en tiendas numismáticas, en donde yo más las he visto que las venden es en Facebook. Entonces, dicho esto, sí, no las compren a más de 50 pesos. ¿Por qué van a comprar dinero con el que ustedes pueden pagar? Sentido común. Entonces, el valor de estas monedas es solamente de 20 pesos. Repito, no se dejen engañar que son conmemorativas. Son escasas, sí, pero hay monedas más escasas que todavía siguen saliendo en el cambio, como Belisario Domínguez y la toma de Zacatecas. Y siguen saliendo en el cambio. Difícil, pero no imposible. Entonces,
pues sí, son escasas. Estamos hablando que son 100 millones de piezas en total y hasta el momento, hoy 9 de agosto del 2026, no han acuñado más y no creo que acuñen más, como lo que pasó con las monedas del Bicentenario, que empezaron de poquito y de repente, ¡pum! No, ya no va a pasar eso. Ay, ya no va a pasar eso. Son las únicas que van a acuñar de 20 pesos. Entonces, búsquenlas, síguenlas buscando, no paguen más, porque recuerden, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, que si van a comprarlas al centro, bueno, si van en auto, ya invirtieron en la gasolina y en el estacionamiento. Si van en transporte público, pues es transporte, no sé, un pecero, un camión, el metro de ida, el metro de regreso, igual el pecero, camión. O sea, ya invirtieron. Y luego todavía aparte otros 30 pesitos por cada una, ya es una buena lanita. Entonces mejor miren, así tranquilamente en los banquitos, si van a un centro comercial, eh, acérquense, que van a hacer la despensa, acérquense al banco, que tienen que hacer un pago en el banco, pregunten, no pasa absolutamente nada. En cualquier banco las pueden encontrar en teoría y repito, no pierdan la esperanza. Su valor, recuerden, de estas 4 monedas es solamente de 20 pesos. Tengan un excelente día y nos vemos la próxima.